Bien, chicos, bienvenidos a esta clase de ciudadanía. Lo que nos corresponde hoy es la base filosófica y epistemológica de la Constitución del 2008, que es la Constitución que nos está rigiendo actualmente. Yo sí quisiera como que alguien me diga cuál es el contexto de la Constitución del 2008, qué han oído, qué pasaba en el Ecuador. ¿Alguien? Tal vez por ahí. Nadie. Bien. ¿Qué pasaba en el Ecuador del 2000 al 2006 que empezó a llegar el correísmo? Lo que ya hemos visto. Vivíamos un estado de corte neoliberal que había sido impuesto desde las élites económicas y que se había sostenido sobre un andamiaje jurídico que había venido también siendo construido desde estas mismas élites. Se consolidó con la Constitución del 98, esta Constitución del 98 que permitía o establecía, por ejemplo, una participación más activa de las empresas privadas en la administración del Estado, que permitía una intervención en las empresas privadas para poder sostener el sistema económico. Se consolidó con dos hechos trágicos que ustedes ya lo conocen. La dolarización y también el feriado bancario, ¿no es cierto? Que no son, como les he dicho, que no son resultados azarosos de las políticas económicas de Yamil Maguad. En 1994, cuando era presidente de la Junta, cuando era vocal de la Junta Nacional de la Moneda, Guillermo Lazo, él fue el que propuso desde esta institución el salvataje bancario con dineros públicos, siendo uno de los bancos del sur, del Austro del Ecuador, uno de los primeros en beneficiarse de esto, ¿no es cierto? Y luego, bajo el gobierno de Yamil Maguad se crearon las leyes para consolidar como que esto y facilitar esto. Luego aparece el gobierno de Lucio Gutiérrez con los problemas jurídicos, la pichicorte, el entreguismo a Estados Unidos, el consenso de Washington. Un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Ahí me oyen? Ya. Aparece, hemos hablado de cuál era el problema con la imposición de querer abrir tratados de libre comercio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Bien, Carla Galarza. ¿Cuál era el problema de querer abrir tratados de libre comercio con Estados Unidos? No, no me acuerdo, Luis. Gabriel, el problema. No me acuerdo, dicen. Chicos, si dicen, yo ya entiendo, damos por entendido que lo entienden, porque es una cuestión como que básica. Michael, ¿cuál era el problema de querer imponernos tratados de libre comercio? Que no eran nuevos en el Ecuador, pero era como que alcanzaron más auge durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Era lo que se denominaba el paquetazo, algo así, pero era algo liberal, algo así, el neoliberalismo. Hasta ese era uno de los problemas, pero no. El principal problema de los tratados de libre comercio es que la industria nacional no puede competir con la productividad de la industria internacional. Al eliminar aranceles, al eliminar impuestos a las importaciones, estos productos extranjeros salen más baratos debido a la producción en masa, la gente los iba a preferir antes que el producto nacional y la industria nacional iba a quebrar, la escasa industria nacional iba a quebrar. Entonces, por eso fue que las personas salían a protestar contra estas medidas. Pero este tratado de libre comercio, estas medidas económicas, comerciales,
buscan favorecer siempre a una élite que se beneficia mayormente de las importaciones sin aranceles. Claro, el gobierno de Lucio Gutiérrez también estuvo lleno de impuestos. Una de sus promesas era que no iba a haber paquetazo y lo hubo, ¿no? Tuvieron que haber aumento de impuestos. Todo esto llevó a la crisis política que nos llevó a que los forajidos se manifestaran durante los días de abril y que terminó con su expulsión, con su renuncia, su abandono del cargo. Bien, pero ¿qué pasa con todo esto y por qué era importante revisarlo? Porque la gente o el ambiente social del 2006 anunciaba que las personas en el Ecuador ya no creían en la política tradicional ni en los políticos tradicionales y se había alcanzado un grado de conciencia social en el que las personas rechazaban a los grupos que habían estado en las élites durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Al menos en la sierra. Ya saben, la costa, Partido Social Cristiano Corazón, al menos Guayas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Buscaban caras nuevas y aparece Rafael Correa como representante de la antipolítica. La antipolítica, que no es nueva en el mundo, eh, era nueva en el país, se presenta mostrando su rechazo a la política tradicional y a los políticos tradicionales dentro del Estado. Dentro de eso rechaza supuestamente tanto el populismo de izquierda como de derechas, pero sobre todo rechaza también la forma de gobierno de las derechas donde lo económico está por encima de las personas. Entonces Rafael Correa llega proponiendo un modelo político, económico y social que tome en cuenta las necesidades del pueblo, ¿no es cierto? Muchas de sus campañas hacia el 2006 iban encaminadas, por ejemplo, hacia la descentralización del poder, ¿no es cierto? Decía que históricamente quienes gobiernan han estado siempre manipulando la asamblea y las cortes de justicia, y él decía, no, eso tiene que parar. La gente se sintió identificada porque había muchos casos de corrupción. Durante los 80, los 90 y hasta el 2005, 2006, había una figura sombría en el Ecuador que se conocía como el hombre del maletín. No sé si han oído este término. El hombre del maletín era un sujeto anónimo que sabía llegar a las casas de los entonces diputados, tin, 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 eran las 12 de la noche, pase, vea, le doy esto, usted vote a favor de esta ley. El hombre del maletín era el sujeto anónimo que se encargaba de llevar el soborno para asegurar el voto de los diputados para determinadas leyes. Entonces, todo eso vio Correa, todo eso la gente vio y llegó a cansarse, y por eso Rafael empezó a llegar a ser tan popular entre los grupos poblacionales. Porque en su modo de generar publicidad política proponía una mayor descentralización de los poderes del Estado, proponía alejarse de las políticas tradicionales de Estado, proponía la participación popular y proponía la distribución de la riqueza. Pero también se dio cuenta de que la Constitución de 1998 no permitía todo eso, que era una Constitución que sostenía el andamiaje del Estado capitalista neoliberal. Entonces su mayor propuesta fue convocar a una constituyente, y lo hace, y convoca a la constituyente de Montecristi, ¿no es cierto? Y esta constituyente que sesiona durante casi un año o un poco más de un año, no me recuerdo muy bien, otorga una nueva constitución. ¿Por qué es importante esto? Porque esa nueva constitución va a recoger las luchas históricas de todos los pueblos. ¿Se acuerdan cuáles eran las partes fundamentales de la Constitución? Habían dos partes y una que yo consideraba importante, que era la tercera. ¿Cuáles eran esas partes? Orgánica y dogmática son las dos partes fundamentales que tiene la Constitución, orgánica y dogmática. Pero yo les dije que era necesario hablar de la tercera. Querido Emilio, dime qué contenía la parte dogmática de la Constitución. Dime cuál crees que sea la parte dogmática. Dime, ¿qué era la parte dogmática de la Constitución? Como que lo que creía el pueblo y cosas así. Bien, la ideología que va a plasmar la construcción legal, ¿no es cierto? Y la parte orgánica, Ana Paula, querida.
todo lo referente a lo que se tenía que hacer bien. O sea, más centrado en leyes que en creencias. Si la parte dogmática es la parte ideológica que impregna la Constitución, la parte orgánica es toda aquella parte que se refiere a la organización administrativa del Estado. Pero yo les decía, hay una tercera parte, ojo, para cualquier prueba, dos partes, ¿no? Para esta clase en exclusivo, la tercera parte, que es el preámbulo. El preámbulo es el fundamento sociológico e histórico que nos obliga a llamar a una nueva Constitución. La constituyente del 2008 se da en un ambiente de pluralidad, en un ambiente de luchas históricas casi realizado, en un ambiente en el que se reconocen que hay factores constitutivos del Estado ecuatoriano que son discriminatorios, ¿no es cierto? Se dan cuenta de que hay un principio neocolonial que se plasma a través de lo económico. Querida Valladolid, explícame qué es el neocolonialismo. Una práctica geopolítica. ¿Qué? Una práctica geopolítica. Puede ser, querido José Miguel, ¿qué será neocolonialismo? O sea, que va como es eso, que va colonizando ciertos puntos del país con tal de que todos estén junto a él. El neocolonialismo son nuevas formas de dominio colonial, son nuevas formas de dominación, nuevas formas de imposición de los territorios que ya no tienen que ver necesariamente con la conquista y la ocupación, sino con la invasión en los territorios por medios culturales, económicos, multimedia, ¿no es cierto? Por ejemplo, un proceso neocolonial que tiene que ver con la expansión imperialista, también tiene que ver con la introducción o penetración masiva de los mercados internacionales en los mercados locales. Ejemplo, Estados Unidos en Ecuador, Estados Unidos con Coca-Cola en el Ecuador. ¿Y por qué se habla de neocolonialismo? Porque nos venden sus prácticas culturales a través de la propaganda o a través de series. Eso ya lo saben ustedes. Entonces, reconociendo todo eso y reconociendo que era importante conocer que había un Estado plural, diverso, el preámbulo logra recolectar algunas demandas. Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, indica que la soberanía emana de la ciudadanía, de quienes habitan en el territorio, y no de la invención de lo nacional. ¿Se acuerdan que lo nacional sobrepone los intereses de los estados? ¿No es cierto? En cambio, acá se sobreponen los intereses ya de la población. Y eso es importante porque por primera vez el preámbulo no solo contempla la soberanía popular, reconociendo nuestras raíces milenarias forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos. Hay un reconocimiento histórico al pasado prehispánico, ¿no es cierto? Hay un reconocimiento a las etnias indígenas que estuvieron antes del desarrollo europeo en América. Y esto es importante porque el mundo se ha construido sobre la historia atlántica. ¿Qué es la historia atlántica? Es la historia que mira los perfiles de Europa. ¿No es cierto? Pero acá se reconoce que hay un pasado común anterior a la historia atlántica. Y eso me parece a mí súper importante porque vamos como que descolonizándonos de la idea de que la historia empieza o en 1830 o en 1532 o en 1492. Celebrando la naturaleza, la Pachamama, la que somos parte y que es vital para nuestra existencia. Esta parte es importante porque hay el reconocimiento de la necesidad de preservación de la naturaleza para la existencia del ser humano. Invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritual. Bacán, porque no es un preámbulo religioso que diga que todos vamos a ser católicos, o no es que haya una imposición religiosa en la Constitución, sino que se dice que hay diversas formas de espiritualidad y todas son tan válidas para participar en el Estado ecuatoriano y que las creencias no han sido importantes, o mejor dicho, las creencias han sido importantes para mostrar diversidad de pensamiento, pero no relevantes al momento de diseñar las leyes, porque todas las formas de vida son válidas.
apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad. Se reconoce los saberes ancestrales de los pueblos étnicos del Ecuador. Y es importante porque con esto se rompe con la tradición del logos occidental de que conocimiento es solo válido, es solo aquello que está academizado, aquello que está legitimado por entidades, racionalizado desde el eurocentrismo y norteamericacentrismo. Como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, básico. Venimos de un Estado que ha tenido revoluciones desde 1979, que retornamos a la democracia hasta el 2006. Todas en contra de formas de imposición que terminan entregando los intereses nacionales, territoriales, o bien a los gobiernos de turno y sus amigos empresariales, o bien a los intereses transnacionales. ¿No es cierto? Y termina. Decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, suma causa. ¿Qué es lo más importante, chicos? O empecemos con analizar qué es lo importante. Querido, las constituciones del 98, hacia atrás, dicen que la Constitución es un Estado de derecho. Alguien que me diga que es un Estado de derecho. Anaí, dime que es un Estado de derecho y de pasito activa tu cámara. Rato que el internet me mira a ver dónde me coge bien. Bueno, hasta eso. Jennifer Chuquín, dime que es del Estado de derecho. Un estado donde hay normas para todas las personas. Bien, el Estado de Derecho es el Estado que valora y sobrepone los sistemas jurídicos legales sobre todas las demás formas de administración, existencia, individuos. Las leyes es aquello que rige al Estado. Casi la mayoría de estados en el mundo se reconocen como estados de derecho, es decir, estados donde el componente legal es lo que prima en la organización, administración y vida del pueblo. Pero la Constitución del Ecuador del 2008, la Constitución del Ecuador del 2008 dice, el Ecuador es un estado de derechos y justicia social. ¿Por qué este cambio es tan importante? El Ecuador es un estado de derechos. ¿Alguien? Mauricio, ¿a qué crees que nos refiramos cuando decimos el Ecuador es un estado de derechos? Que, o sea, todos nosotros tenemos nuestros propios derechos. El Estado de Derechos, en cambio, dice que los derechos humanos son la base que tiene que regir al Estado, que son los derechos humanos los que el Estado, a través del cumplimiento de los derechos del individuo, tiene que garantizar la vida digna de éste. Es decir, hay una transición de un Estado jurídico a un estado donde la vida del ser humano y el hombre son el centro mismo de interés nacional. ¿No es cierto? Y eso es importante. Bien, y también se declara un estado democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Son ustedes, son sus decisiones, lo que tiene que primar sobre los intereses particulares de gobierno. Nosotros no deberíamos tener gobernantes, sino representantes. Mientras la Constitución del 98 decía que la explotación de recursos se podría hacer por parte de empresas privadas,
La Constitución del 2008 establece que los recursos naturales no renovables del territorio del Estado son parte del patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. ¿Qué garantizaban con esto? Que los estados, que las empresas extranjeras no saquearan los recursos del Ecuador de forma abusiva. Antes de esta constitución, y porque la constitución lo permitía, por ejemplo, las ganancias de la extracción de petróleo se repartían de la siguiente forma: 80% para las empresas extranjeras que saqueaban el petróleo o sacaban el petróleo, y 20% para el Estado ecuatoriano. ¿Se dan cuenta de la desigualdad? Y uno diría, es que traen la maquinaria, pero no, todo eso se recupera. Por eso, a partir de estos artículos constitucionales y en los que se reconoce que el Estado tiene que ser el principal interventor en la economía del Ecuador, cambian los roles de juego. En el petróleo se invirtió totalmente los papeles. El 80% de recursos económicos que ingresó por la extracción de petróleo ahora era para el Ecuador y 20% para los empresarios. Porque el petróleo es un recurso inalienable, es decir, nadie nos lo puede quitar. Y cualquier recurso que tengamos. Ninguna empresa puede apropiarse de él. Es irrenunciable. No podemos decir, no, ya no queremos petróleo. No. Son imprescriptibles. Es decir, que en ningún lugar del mundo, en ningún país del tiempo, puede haber una apropiación por parte de terceros de estos recursos. ¿No es cierto? Nos pertenecen para siempre. Pero bien, la Constitución del 2008 tiene algunos otros avances que son importantes. Primero, reconoce al Ecuador como territorio de paz. Es decir, que la Constitución dice que ningún Estado puede venir a poner bases militares. ¿Por qué? Porque somos territorio de paz. La construcción de bases militares de cualquier país determinante implica que va a haber que va a haber un apoyo bélico hacia los intereses de otras naciones, ¿no es cierto? Yo no sé si se acuerdan de la base de Manta. La base de Manta era una base militar estadounidense construida en Manta para supuestamente luchar contra el narcotráfico en Colombia y contra las FARC, ¿no es cierto? Pero mientras estuvieron en Manta también hubieron estrategias geomilitares que buscaban favorecer a Estados Unidos. Con su base militar en Manta controlaban a Estados Unidos de mejor forma la zona, y esto decía que había una relación directa con fines bélicos de otras potencias. Entonces el Ecuador no era un territorio de paz, estaba todo el tiempo sirviendo a intereses económicos y políticos extranjeros, ¿no es cierto? Entonces, cuando se declara territorio de paz, chao. No, no vamos a apoyar la guerra en ninguna forma. También pasa algo, hasta la Constitución del 98, por ejemplo, la educación era gratuita hasta el segundo nivel y obligatoria hasta el tercer nivel. Pero la Constitución del 2008 dice que la educación será gratuita hasta el tercer nivel, garantizando así la tecnificación y el acceso al conocimiento y la democratización y socialización de conocimiento científico especializado y de forma universal. ¿Por qué es importante todos estos avances, chicos? Porque esto nos lleva a pensar cuál es la parte dogmática que impregna la Constitución. La Constitución del 2008 va a tener dos nutrientes ideológicas. El summa causae, ¿no es cierto? Dayana Simbaña, ¿qué has oído tú del summa causae? No es algo como que de una alianza de indígena, algo así. Puede ser, querido Cristian, ¿qué has oído tú del buen vivir? ¿Yo? Sí. No sé qué es eso. Aileen Pernia, ¿qué has oído del buen vivir? No sé. Bien, el buen vivir
Son normas para llevar una buena convivencia. Bien, el buen vivir es una visión ancestral de los pueblos nativoamericanos que tiene que ver, como dijo Michael, con la convivencia entre seres humanos y el espacio. El buen vivir plantea que el mundo funciona de forma interdependiente, individuo, sociedad y naturaleza, y que si uno de estos tres elementos se altera, los tres elementos van a perjudicarse. El buen vivir plantea como norma de convivencia el respeto a la naturaleza, a la comunidad y al individuo, ¿no es cierto? ¿Por qué? En la naturaleza nos dependemos y sostenemos. En comunidad trabajamos y nos desarrollamos en conjunto. El individuo tiene autonomía, libertad y pensamiento crítico para actuar en relación del beneficio común, ¿no es cierto? En el Estado neoliberal capitalista se apoyaba, por ejemplo, la extracción de recursos y en muchos casos no había resarcimiento a los recursos naturales o a la naturaleza. Entonces dice, no, si se rompe el equilibrio, no. Entonces plantea por eso el respeto a la naturaleza, el respeto a la comunidad. Y de paso hay una valoración de los saberes ancestrales dentro del marco legal que permite reconocer que en serio somos un Estado inclusivo e intercultural, porque no se está tomando solo el logro occidental del derecho, sino que se está poniendo en evidencia que hay saberes que pueden ayudarnos a llegar a un estado mejor, más armonioso. Entonces, buen vivir equivale a decir, el buen vivir es la concepción ancestral que nos habla sobre armonizar la vida del individuo con la naturaleza y la sociedad en base al respeto. Y es importante porque gracias a esta doctrina, la Constitución del 2008 va a ser la constitución más revolucionaria del mundo al concederle derechos a la naturaleza. La Constitución literalmente dice, la naturaleza será sujeta de aquellos derechos que la reconozcan. Y al darle derechos quiere decir que cualquier atentado contra ella es punible, sancionable. Y por primera vez, reconociendo que hay derecho al buen vivir, se reconoce que el ser humano, ya se reconocía en las constituciones anteriores que el ser humano tenía derecho a vivir en un ambiente sano, pero ahora se reconoce que la población tiene derecho a vivir en un ambiente sano, pero que garantice la sostenibilidad. O sea, ya no basta con decir, tenemos arbolitos, tenemos acceso al parque, miren el Amazonas, no. El Estado debe generar los mecanismos para que esos recursos naturales, ese entorno se preserve. ¿No es cierto? No es que ahora van a venir una empresa petrolera o minera a saquear los recursos. Tiene que presentar, o se supone que debería presentar una propuesta que diga cómo se va a disminuir el impacto y a eliminar el impacto ambiental. Yo no sé si se acuerdan por eso del conflicto que hubo alrededor de la extracción de minerales y uranio en la cordillera del Cóndor. Y es por la contaminación que iba a derivar de eso a los ríos. Solo piensen esto, la extracción minera iba a derivar en contaminación de las fuentes hídricas, que iba a derivar en contaminación de los suelos agrícolas. Y eso detuvo un montón de tiempo que se permitiera la minería a cielo abierto. ¿No es cierto? Porque el momento que yo exploto recursos sin pensar en la soberanía alimentaria, no estoy manteniendo el principio de sostenibilidad ambiental alimentaria. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, el artículo 71, en base a esto, reconoce el derecho de la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida. Tiene derecho a que se respete su existencia y el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales. Gracias a este andamiaje, por ejemplo, mucha de la tala de bosques, algunas actividades ilícitas que tenían que ver con la extracción de recursos, fueron sancionadas y son punibles hoy en día. Bien, el buen vivir requiere que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, el respeto de sus diversidades y la convivencia armónica. Eso ya lo explica todo. Bien, chicos. Y hay algo más. ¿Cuál creen ustedes que es el segundo fundamento ideológico del que se nutre la Constitución? El segundo fundamento ideológico del que se nutre la Constitución es el socialismo del siglo XXI. La teoría marxista a través de las corrientes del socialismo del siglo XXI. Ahora,
tanto estas dos ideologías no son nuevas. El summa causae ya había sido planteado por Bolivia, o mejor dicho, rescatado primero por Bolivia, y el socialismo del siglo XXI, que es desarrollado por Dietrich, ya había sido implantado en otros estados de la nación, como Venezuela, que empezó su proceso con Hugo Chávez en los 90, Bolivia mismo, Argentina y otros estados. Gracias a la noción marxista a través del socialismo del siglo XXI, cambia la visión del Estado. Mientras en la Constitución del 98 se habla del rol principal de la empresa privada, la Constitución del 2008 nos habla de una economía social justa, de distribución igualitaria de la riqueza con beneficios para toda la población. Gracias a la influencia del socialismo del siglo XXI se reconocen los derechos de los migrantes dentro del marco legal. Gracias a la constitución del socialismo del siglo XXI se garantiza derechos laborales para los extranjeros, se reconoce el derecho a la vida, participación política de los grupos minoritarios, mujeres, disidencias, afros, migrantes, en la construcción de proyectos políticos, económicos y culturales, ¿no es cierto? Se constituye un Estado que tiene que controlar de mejor forma la extracción de recursos, ya no es el ente pasivo que les da a las empresas privadas lo que quieren. Habla gracias a esta influencia, se habla de la universalización de la salud, ¿no es cierto? Y de la gratuidad de la misma. ¿Y por qué les digo esto? Porque el proyecto neoliberal del Estado ecuatoriano, con Sixto Durán Ballén, intentó privatizar hospitales, intentó privatizar el seguro social, intentó privatizar el acceso a la educación, ¿no? Entonces, gracias a esta influencia del socialismo del siglo XXI, es como que se van sellando las bases de un Estado de justicia social y un Estado de inclusión universal y de participación universal. Ahora, como crítica, ¿por qué falla el socialismo del siglo XXI? ¿Qué nos dice la teoría marxista? El objetivo de esta constitución era generar los mecanismos para avanzar hacia el Estado comunista en algún momento. Pero ¿qué nos dice la teoría marxista clásica? Querida Carolina Albuja, ¿qué nos dice la teoría marxista clásica? ¿Cómo se llega al Estado comunista bajo la teoría marxista clásica, chicos? Cuando todos estén muriendo de hambre. No. Regalando todo. ¿Por qué? Y esto voy a aclarar dos cosas. Primero, según la teoría comunista, al Estado comunista solo se llega mediante la revolución violenta del proletariado, ¿no es cierto? Haciendo la revolución, lo establece aquí. Declaran abiertamente que sus objetivos solo pueden alcanzarse mediante el derribo violento de todo el orden social antes existente. Entonces, el socialismo del siglo XXI cometió algunos errores, que era creer que el Estado podía transicionar hacia el comunismo a través de las vías democráticas, pensar que mediante el voto y haciendo que el proletariado llegue a la asamblea se podían cambiar algunas leyes y ir favoreciendo al proletariado. Cuando se acabe el tiempo, por favor, volverse a conectar al enlace, ¿sí?